Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 3 de octubre de 2012. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo don Gaspar Barrón. Es empresario de medios de comunicación del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos y gracias por invitarme un miércoles más. Es un placer. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. A mi izquierda, don Francisco Javier Rodríguez Novoa, es licenciado en farmacia y fue concejal del Grupo Municipal de Orense. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo. Vaya cómo está Orense, ¿eh? Sí, anda revuelta, pues anda sí. revuelta y paralizada, por lo menos políticamente, ¿no? A su lado, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias también. Y en la esquina de la mesa, doña Cristina Bandín, es trabajadora social y representa a SAIN Galicia. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Que hace mucho que parece que viene por aquí nada más de campaña en campaña, ¿no? No, No se la ve durante cuando el nos resto. invitan. ¿Qué tal y cómo va la campaña a propósito de partidos pequeños que creemos que deben tener su espacio, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿cómo va esa campaña? Pois a nosa é permanente e sobre todo nas rúas, ¿no? Nas rúas onde nos deixan nos centros cívicos, moi pegado á rúa, vamos, dado que os medios de comunicación pois a presencia é máis pequena, ¿no? Entón aí estamos. Es un grupo que bueno, pues pretende nada menos que acabar con el hambre en el mundo. ¿Es posible eso? Claro, é posible, é necesario sobre todo empuxalo, eso. Por iso estamos, ¿no? Para acabar cos grandes problemas, coa fame, coa explotación. Se a política non sirve para esas grandes cousas, para que sirve? De lo que no nos cabe duda es de que es un grupo formado por idealistas, y a mí realmente eso me encanta y por eso me gusta que esté aquí. Me gustaría que viniera más a menudo. Empezamos con el primero de los temas de la noche, reunión de presidentes en el Senado. Después de las primeras horas en las que hubo comentarios adversos acerca de las nuevas directrices, al final consiguieron alcanzar un acuerdo de mínimos, sobre todo para dar una buena opinión ante la Comunidad Económica Europea. Vamos a oír este total de Mariano Rajoy, donde nos dice lo contentos que están todos. Yo creo que esto es importante, que España en su conjunto, un país fuertemente descentralizado, donde los centros de gasto no están solo en la Administración Central del Estado, sino también en las comunidades autónomas y en la propia Seguridad Social, que todos manifestemos nuestro compromiso de cumplir con los objetivos del déficit público para los próximos años. Esto es bueno porque es cumplir con un compromiso, pero también es bueno porque reducir el déficit nunca es malo. Antes, al contrario, lo que no es bueno es gastar durante mucho tiempo lo que no tienes. Que el Consejo de Política Fiscal y Financiero establezca un procedimiento de cara al año próximo para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de los objetivos de déficit derivados de la senda de consolidación fiscal en el seno de la Unión Europea. Como todos ustedes saben, hay una... Bueno, pues está bien, es positivo que haya habido un acuerdo, don Gaspar. A ver, es una quinta conferencia, esto no es un invento de Mariano Rajoy, ni mucho menos, es un invento que surgió en su día para reunir a los 17 presidentes autonómicos. Lo que me gustaría es encontrar alguna de estas conferencias en donde algún presidente contase la verdad. Entonces, como estoy escuchando lo mismo que dicen en sus auditorios, en sus parlamentos, pues me parece muy bien, es un gasto más, pero yo particularmente la eliminaría. Don Gaspar, está usted revolucionario total, ¿no? No, pero es que España está en crisis, ¿eh? Y bueno, la actuación de Mas para mí es de chapó, o sea, ¿De más o de los otros? ¿De más o de menos? De más o de los otros, porque los otros no le quisieron hacer la campaña y no le dieron demasiada opción. Y la de Mas es de chapó porque supieron ponerle la inyección antes de entrar y no tocaba hablar de independencia, no tocaba hablar absolutamente de nada. Para mí es un teatro más a lo que estamos acostumbrados en los últimos años y una situación en la que
hay una cuestión, aquí hay que cambiar las cosas, ¿no? Y si esa reunión de presidentes sirviese para algo, bienvenida sea. Mientras sea para hacer la foto o pasear a su majestad el rey y al príncipe heredero, pues la verdad es que no me convence. Bueno, por lo menos para que no vaya uno protestando por un lado, la baronesa de Aragón por un lado y Baleares por otro y demás, don Domingo. Pensé que iba a decir la baronesa Thyssen. También no, podría protestar. También. Bueno, protesta por los árboles del La primera vez que se planteó fue en el Parlamento gallego, dentro del contexto que ahora vuelve otra vez a tener actualidad de la Administración Única por parte de don Manuel Fraga, y además en este caso, mire, para las malas noticias que tenemos todos los días, por lo menos que hubiese un acuerdo unánime, incluido Griñán, más los demás, sobre un aspecto que yo creo que efectivamente todos debemos de estar de acuerdo, y es bueno, el compromiso frente al exterior de las administraciones autonómicas de cumplir con el déficit que nos hemos marcado respecto de Bruselas. Porque fíjese, el inútil en el sentido etimológico, no es ninguna calificativo negativo, sino simplemente descriptivo del presidente del gobierno, cuyo nombre no quiero citar, en el 2010 y en el 2011, tenía que haber convocado, porque ahí efectivamente ya los demás países hicieron medidas para reducir el déficit, para contener y para ayudar al sistema bancario, y aquí en el 2010 y el 2011 por lo menos no se convocaron esta reunión para ponerse de acuerdo todas las autonomías en asumir ese mismo compromiso de reducir el déficit. Por lo tanto, yo creo que en todo caso se ha saldado, para lo que está lloviendo y lo que se esperaba, con una cierta lealtad institucional, a reservas de lo que dijo. Se han mantenido las formas, que no está mal, y eso nos va a favorecer. Y se ha llegado a un acuerdo de mínimos. Pero 30 segundos nada más. Que yo siempre lo doy pie, don Gaspar. Eso ha sido única y exclusivamente para lavar la cara ante Bruselas. Bien. Pero no han creído absolutamente nada. Ah, claro, claro. Pero eso está claro. Para que nosotros estamos hablando para las agencias de calificación, para las primas de riesgo, para los especuladores, para Bruselas, que no es poco. Por lo menos que piensen que hay 17 personas que por lo menos formalmente están de acuerdo en que van a reducir el déficit, van a cumplir ese compromiso. Don Gaspar, ya, don Javier. Bueno, yo creo que la buena noticia es que no se ha disparado la prima de riesgo por culpa de esta foto, ¿no? No sé, yo no entiendo que ni se hiciera la primera conferencia ni que se sigan haciendo, primero porque creo que como institución no está institucionalizado y al final siempre ha perjudicado más al país que le ha beneficiado todas estas conferencias de presidentes. Los presidentes aspiran a tener relaciones bilaterales de igual a igual con el gobierno, ¿no? Y sin testigos del de al lado para que no me perjudique. Tengo entendido que esta reunión estuvo a punto de fracasar precisamente por la discusión entre dos presidentes del PSOE, el de Andalucía y de Asturias, que se enzarzaron en una discusión sobre si en el 2014 había que modificar o no el sistema. Quiero decir, al final ni siquiera es partidista, tanto que se dice... Ni siquiera es partidista porque hasta discuten los de los mismos partidos. No, pero se llevan fatal, Fernández y Griñán, se llevan a... Bueno, pero a lo que voy, que yo creo que no Javier, deberían para eso seguir. ¿sabe cómo se solucionó? Se creó un grupo de trabajo, una comisión para el 2014. Claro. Bueno, como si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Bueno, el mayor sarcasmo es que se creó una comisión para estudiar la racionalidad de las administraciones autonómicas. Lo hemos comentado antes. Sí, eu estou máis de acordo co tema de que queda sen tratar o importante, non? O tema autonómico, o tema de as declaraciones de Artur Mas, que aínda que non que foran o día para falar diso, sí que esas reunións teñen que ter algún fin, senón que sentido ten, non? É unha escenificación política, vale, que lle sae ben Bueno, pero el fin presidente, era moi concreto nesta ocasión, e era que había que sí, o déficit cero, claro, pero xa estaba aceptado de antemán ese tema, eu penso, vamos. Entón, y había que ponernos de acuerdo porque no están de acuerdo con los presupuestos, con los recortes, porque claro, quieren más, lógicamente. Vamos, ou serve para topar saídas solidarias e para plantexar como nos vamos a plantexar ese tema tan gordo como é a independencia de Cataluña ou outros procesos secesionistas, ou de pouco serve, vamos. Eu estou de acordo co que dixo Vara no seu día, en relación a este tema da independencia, de que hai que facer as contas, dos traballadores que foron a Extremadura, que foron de Andalucía, ¿no? A Cataluña. Entón, bueno, pues para non enganar os cidadáns, habería que publicar todas esas contas
y despois Ahí está. ser conscientes de Ahí que está. supón eso, ¿no? Ahí está. Y las cuentas también de ahora y las cuentas posibles. Don Carlos. Bueno, yo creo, y aquí tengo que coincidir con don Gaspar, que esta reunión es un gasto inútil. Total. Primero hay que recordar el origen de esta conferencia. Esto es un invento del expresidente Rodríguez. Zapatero. Bien. Es un invento que no tiene ninguna base legal. Por tanto, ya empezamos por ahí. Empezamos porque el gobierno Rajoy en esto también está continuando la política equivocada del anterior presidente. En esto también. Entonces, vamos a empezar. Esto es un órgano que no tiene existencia legal. Esto es un órgano que, en mi opinión, en lugar de dar una buena imagen, da una mala imagen. ¿Por qué? Porque la imagen que se da al exterior es la de que el gobierno no tiene autoridad suficiente y necesita que los varones territoriales consientan para la reducción del gasto. Y eso no es el mensaje que quieren fuera de España. La situación es muy grave y estos señores en esta reunión pueden decir lo que quieran, pero si luego no hay mecanismos para imponer una disciplina presupuestaria, pues, y el problema es que el mensaje que se da aquí es que el gobierno no impone una disciplina, sino que quiere una aceptación voluntaria de los varones sin un mecanismo de sanción en caso de que ese compromiso luego se incumpla. Fue un poco arreglar las cosas para salir del paso porque era necesario. Pero ¿no? voy a añadir algo más, el comunicado que se ha publicado. Ya ese comunicado ya para mí es, bueno, delirante, porque contiene la frase asombrosa que yo creo que solo ellos se creen a estas alturas, de que las comunidades autónomas no forman parte del problema, sino que forman parte de la solución. Que a estas alturas se atrevan a poner eso por escrito, a mí me da vergüenza ajena. Porque todo el mundo sabe, ya no es toda España, es que lo saben ya en el mundo entero, que son parte del problema. Es decir, porque hasta ahora una parte muy importante del problema económico se debe precisamente a una deficiente estructura político-administrativa que nadie, en esta reunión tampoco, se han propuesto modificar. Don Carlos, pero ahí no tienen la culpa los varones. ¿Cómo que no? No, eso... Ahí, por ejemplo, eso hay que se podría haber abordarlo. aprobado el compromiso de suprimir todos los defensores del pueblo autonómicos. Por ejemplo. Yo entiendo que esa reunión era para otra cosa, ¿Para era qué? para Hacer la foto. plantar de alguna manera, sí, para la foto, pero Sí, de pero cara es que está a dando una Europa foto, y decir claro, sin duda alguna. y el Es acuerdo decir, y el acuerdo donde ese de la y el Unión acuerdo ese de Europea, mínimos. los estados extranjeros lo que ven son 18 banderas, cuando lo que quieren es un interlocutor único y un duda interlocutor cabe que con eso hay que autoridad abordarlo. para imponer España no es disciplina el presupuestaria. único país que tiene regiones o estados, sí. una estructura descentralizada, quiero decir. No somos el único. No somos el único, son De- mayoría no, los que fíjate, tienen claro. estructuras No, y en descentralizadas. España, Cataluña y el País Vasco a la cabeza tienen más competencias y ejercen más competencias Que que muchos muchos estados estados federados. federados, sí. Pero en todo caso, lo que decía doña Magdalena, es decir, esa es la imagen que se pretendía, porque sí que coincido con el profesor Ruiz Miguel, que el anterior presidente, al actual, la materializó, pero su consagración teórico-doctrinal en los tomos que se presentaron en el Parlamento gallego, como son todos muy jóvenes, no se acuerdan, en el Parlamento gallego en 1994, que era la teoría y la doctrina de la administración única, de evitar estas duplicidades, que es lo que estamos viendo constantemente, las multiplicidades de reproducción, es decir, en vez de pasar de un Estado central, de un Estado a un Estado como el actual, amplísimamente descentralizado, lo que se hizo es multiplicar la misma estructura burocrática del Estado, y lo que hay que tender es, evidentemente, a racionalizar la administración. Yo creo que el mayor sarcasmo de esta conferencia es crear una comisión de trabajo para analizar a veces son más que duplicidades de la administración. Eso ya está más que Ya se estudiado. conoce, En por Dios. 1994 se presentaron varios tomos de la administración única en donde ahí ya más se que ponía de conocidas, relieve. ¿no? Y lo Bien. único que ha ido es que tampoco es el problema
único ni fundamental de nuestro país, tampoco, porque en nuestro país fallaron, y aquí se ha hablado en varias ocasiones del tema de las preferentes, pero fallaron todos los controles y hay una deuda privada absolutamente inasumible que se añade a esta deuda pública. Bien, también. No abramos más flecos, que me encantaría... Para un monográfico. Me encantaría dedicar monográficamente porque hay material para ello. Brevemente vamos con el paro. Lo que interesó a los medios de comunicación eran las declaraciones de los presidentes fuera de esa reunión. Eso es lo que buscaban ayer el Herald, el New York Times. ¿Qué dijeron después de salir? Y sobre todo, estaban muy interesados en que Rajoy contestara si tenía razón o no la agencia Reuters, claro, que si se va a ser rescatada el fin de semana, ¿no? Bueno, que luego la agencia Reuters, al que filtran algunos alemanes y, según dicen también, el ínclito perdedor por excelencia, Almunia. Y los think tanks de turno, lógicamente. Y Almunia, que no hace más que poner piedras en ese sentido, yo creo que las declaraciones de Rajoy no han sentado bien. Puede que sí, puede que no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y además con un añadido, si nos vamos a lo que ha declarado hasta ahora, siempre mintió. Por lo tanto, casi dijo que no, tampoco lo dijo, pero bueno. No, Gaspar, usted viene de discutir con Rajoy, me parece a mí, ¿no? Que toma venganza ahora. No, con él no puedes discutir, al contrario, te tranquiliza. Parece que viene... Precisamente es que no ha estado. Mira, parece que viene enfadado con él. Mira, en la redacción de ABC había un dicho, y es que cuando mandaban a un reportero a un becario a entrevistar a Felipe González, acababa siendo socialista. Esto no es broma, ¿eh? Salían de allí convencidos de la cátedra de Felipe. Bueno, porque y Mariano porque es muy seductor. Bueno, sí. Mariano también... sí. En las distancias cortas, efectivamente, sí, que Mariano es muy así, lo digo por experiencia. No tiene nada que ver, Hombre, su famosa entrevista. Ay, mi famosa entrevista que luego no me la concedió, lo prometido. Bueno, por ahí empezaron las cosas. De todas maneras, don Gaspar, vamos con otro tema. Esa maledicencia, según los datos o tomarlo ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tenemos más de 80.000 parados en este mes de septiembre, unos 2.000 y un poquito más solamente en Galicia. Y han descendido los que pagan la Seguridad Social, etcétera, etcétera, el número de autónomos también. Bueno, en esto de mal en peor. Don Carlos, empezamos por usted, que fue el último en intervenir en la rueda anterior. Bueno, pues esto lo que demuestra es algo que se ha dicho ya en ocasiones, y es que las reformas llamadas del mercado laboral no buscan crear empleo, sino facilitar el despido. Y lo estamos viendo. Yo creo que esta es la prueba de que esas supuestas reformas, el abaratar el despido, no facilitan nuevas contrataciones, sino que facilitan el despido de los trabajadores existentes. Es muy triste, pero esta es la realidad. Vamos a ver esta pieza que nos ilustra. 79.645 parados más en el mes de septiembre. La cifra de desempleados llega en nuestro país a los 4.705.279. En un año el paro ha crecido en casi medio millón de personas, según los datos del Ministerio de Empleo. Desde el Gobierno destacan que el incremento es menor que durante 2011. Sin embargo, esperan unos meses difíciles. Podemos asegurar que el empleo se está comportando mejor en estos meses por el momento que en otros momentos susceptibles de comparación en cuanto a la evolución de la economía. No obstante, las perspectivas todavía difíciles para lo que queda de año nos hacen esperar un otoño complicado en el paro registrado. El paro cayó en agricultura, industria y construcción y aumentó en servicios, y creció más entre las mujeres que entre los hombres. El desempleo fue mayor en toda España, salvo en Castilla-La Mancha y La Rioja. La afiliación a la Seguridad Social cayó en 86.000 personas. El número de cotizantes es de 16.800.000. En un año la cifra se ha reducido en un 3,5%. Cristina. Pois eu, ademais de compartir a idea esta, que é evidente que as reformas laborais non xeneran emprego, no? Quería criticar tamén as declaracións de Rajoy, no sentido de que vamos a esperar a que medre a economía para que a reforma laboral se vexa eficaz, porque, vamos, eso non é como nos vendeu, non? A reforma laboral aos españois. Eu lía estes días unha carta dun mozo que emigra a Francia, non? E é moi interesante porque o rapaz falaba de que él intentaba buscar traballo aquí porque se sentía agradecido coa sociedade, de que pagara os seus estudios, de que, en fin, bueno, quería contribuir á sociedade, non? Sen embargo, chega un momento en que a desesperación é tal que se monta nun camión coa conciencia de que él segue agradecendo a xente que aquí se queda loitando, non? Por un futuro mellor.
Entón, vamos, eu me pregunto, o sea, a cousa segue así, do paro medrando, dos mozos emigrando, de cero cultura do traballo moitas generacións, non? Que futuro nos espera a España? Que futuro de democracia? Que democracia é esa? Porque eu creo que se non hai traballo non hai democracia. ¿Qué futuro nos espera, don Javier? Bueno, pues A ver. mientras hay vida hay esperanza, quiero decir, yo no quiero ser aquí el optimista recalcitrante, quiero decir, hombre, hay una cuestión estructural. Usted no se arrogue ningún papel, como el otro día no me arrogo ningún papel. El defensor del político, que no, desde bueno, luego salió yo, mal parado. pero yo, cada uno imagino que dice lo que siente o lo que piensa, quiero decir, yo presupongo que mis contertulios dicen lo que piensan, pues yo también digo lo que pienso. Yo estoy preocupado como todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir, es que los primeros que tenemos que tener optimismo somos nosotros. Yo creo que esto también, por lo poco que conozco yo, está vinculado al problema que está en este momento sin resolver del rescate bancario. Yo conozco a mucha gente que mal mantienen sus empresas porque llegan las pólizas de crédito, que es decir, sus empresas son viables y llega el banco y no le renueva las pólizas de crédito que le permiten, hay periodos que los ingresos no son continuos y para mantener las plantillas, para mantener sus empresas, los necesitan. Y en este momento eso es como un círculo cerrado que hace que se destruya mucho empleo en España. Y mientras no cortemos esa cuestión, pues no saldremos del atolladero. Y yo creo que en este momento debía ser nuestra principal prioridad el que los bancos vuelvan a prestar dinero en unas condiciones razonables, no como en el pasado de café para todos, pero que las empresas que sean viables o no sean inviables por falta de financiación, porque el mercado no le da lo que tiene o porque el Estado o las autonomías consumen todo el crédito que hay en el mercado, ¿no? Desde el Gobierno se nos dice que una vez recapitalizados los bancos, que sí fluirá el crédito. Yo espero que sí. Esto lo llevamos hoy en el Por tiempo y eso- tiempo, pero extraoficialmente nos dicen que naranjas de la China, que para nada, que ese dinero es para otras cosas, entre ellos para comprar deuda. Don Gaspar. Pues mira, vamos a ir por dos partes, aquí hay que ir por dos caminos. Primero hablar de lo que es el paro. De momento, en agosto, España tuvo el doble de paro en la Unión Europea, ya como primera medida. Bien. La tasa de desempleo juvenil ronda el 50%. Esa cifra de 4.700.000 está muy por debajo de la realidad, porque hay muchísima gente que no está inscrita al paro, otra que ya que es autónoma, que está funcionando prácticamente parada, o sea que esos 4,5, si lo ponemos en 6 millones, estamos muy cerca de la realidad. Con relación a los bancos, esa es la clave. Claro. O sea, aquí en este país se ha permitido a la banca, siempre con la ley, gobierno tras gobierno, no tiene nada que ver, o sea, desde Suárez hasta Mariano Rajoy, que preside ahora el gobierno de España, se ha dado manga ancha a todo. Y ahí vamos a las cajas, vamos uniendo y estamos en juego, entramos en el juego de las cajas. ¿Qué ocurre con los bancos? ¿Qué ayudas van a prestar? Ninguna. Ninguna. O sea, ellos hacen caja, nunca mejor dicho, sanean como pueden, pero las ayudas nada. Dos ejemplos clarísimos. Ahora no hay hipotecas, no existe, o sea, es muy difícil. Entonces, ¿en dónde tienen el saco ellos? Pues lo tienen en lo que son mantenimientos de libretas, transferencias. Dos casos concretos. Entidad, Bankinter. Una persona, Bankinter de La Coruña. El caso me lo contaron ayer, para que la gente conozca cómo funciona la banca, que es en donde ahora mismo intentan sacar sus dinerillos para poder mantener las sucursales. Usted abre hoy una cuenta de valores, la abre hoy, hace un depósito de valores. Ese depósito dentro de un año lo cancela, se lleva usted el dinero. Esa cuenta de valores, que ya de entrada debería quedar anulada porque ya no tiene fin, no tiene sentido, la mantiene el banco. Esta persona, curiosamente, va ayer y dice, quiero hacer otra inversión, quiero abrir una cuenta. No, es que usted ya tiene cuenta. ¿Cómo que tengo cuenta? Sí, tiene la cuenta de hace 2 años. Ah, tengo la cuenta de hace 2 años. Mira, quería ingresar tanto efectivo, o este cheque o lo que sea. Bueno, pues lo que pasa que debe usted 28,90 euros. Claro. Un caso ayer en Bankinter.
Ojo, que esto es muy importante. Otro, aún tal vez más grave, una persona que intenta hacer un ingreso en una cuenta de otra persona. Hablamos de 40 euros, y tenemos todos los datos para poder demostrarlo. Llega a Novo Banco Galicia, bueno, entró y no sabía si entraba en una inmobiliaria o no, ya sabéis. Para empezar. Ya vimos la foto esa suya. Exactamente. Entonces, aparte de eso, resulta que van y le dicen, ¿tiene usted cuenta aquí? No, yo no tengo cuenta, yo es que soy de Valladolid y no tengo. Bueno, para ingresarle a este señor en la cuenta tiene usted que pagar 3 euros de comisión por hacer un ingreso en una cuenta. Quiero decirte, ¿las ayudas a los bancos? No. O sea, los Reyes Magos el 6 de enero sí vienen, no tengas duda ninguna. Papá Noel es posible que también, pero los bancos no van a ayudar nunca. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ahora tienen que hacer mucha caja. Aquí, bueno, después la cifra de que si 100.000, que si 1.000 millones, eso es otra película. No contemos, y lo digo para los que hoy abrir un negocio, montar una empresa o ser un emprendedor, no sé si hay que estar bien de la chaveta, porque desde luego es triste que para empezar, sin ir más lejos, las ayudas, ¿cómo vas a montar? O sea, ¿cómo se va a crear empleo si no se crean, digamos, negocios? O sea, es imposible. Y se cierran los que hay, además, por eso de las líneas, por eso del círculo. O sea, no hay nada que hacer. Sí. Don Domingo. Son dos temas, entre otros los que ha tocado don Gaspar. Primero, el que nos concitaba usted del aumento del desempleo, el paro. Básicamente yo creo que estamos todos de acuerdo que es un grandísimo drama, uno de los más importantes que hay que atajar más pronto que tarde, para lo cual es esencial la confianza, pero es que además, claro, la subida del paro a cerca de 80.000 parados más en septiembre, el descenso a niveles del 2004 del número de afiliados a la Seguridad Social, hace que las prestaciones van a costar más de 3.000 millones respecto de las previsiones iniciales del Gobierno. Es decir, el drama es de unas dimensiones realmente considerables. Y el otro, por ir rápido a la cuestión que planteaba, vamos a ver, todos creo que estamos de acuerdo, con un mínimo de información, en que los bancos en el siglo XXI, una vez que se ha superado el trueque del cambio de cosa por cosa, son esenciales, no es una empresa cualquiera, y por tanto estamos de acuerdo en que hay que auxiliarlos si necesitan liquidez, si necesitan... ¿Cómo porque usted, un segundo, usted, es decir, si quiebra un banco no es lo mismo, déjeme terminar, si quiebra un banco no es lo mismo que si quiebra una empresa que es un drama, que es realmente nefasto. No veo la diferencia. Déjeme terminar, que yo le he dejado terminar a usted. Entonces, es una diferencia que cualquiera, vamos, la entiende. El banco, una institución financiera, en el siglo XXI no es una empresa cualquiera, y todos sí que podemos comprender que se necesite pues una ayuda de liquidez, pero lo que no entendemos nadie es lo que decía usted, don Gaspar, que eso no se haga con condiciones, es decir, que eso sea, porque en donde yo discrepo con ustedes, es decir, no es que han cuadrado los balances, eso significaría esa ayuda para que cuadraran los balances, para que cuadraran las cuentas, para que no tuvieran una quiebra, claro. Sí, pero es que lo que no ha llegado es, se le da ayuda, pero no se ha controlado esa ayuda, no se le han dado las condiciones, es decir, lo que no tiene sentido es que esa ayuda, en lugar de servir para la esencia del sistema financiero, que es ayudar al emprendedor, ayudar al autónomo, etcétera, sea para maquillar las cuentas, no cuadrar, para pagar indemnizaciones. El tema de bancos, ese es lo que yo creo, si estamos diciendo. El tema de los bancos siempre da muchísimo juego, y yo quería hablar más del paro, pero efectivamente son cosas tangenciales, lo de las ayudas, pero tiene que llegar las líneas de descuento y demás. El banco sirve como empresa para que llegue el dinero al emprendedor, para que fluya el crédito. Si simplemente se queda en el banco, entonces sí que estoy de acuerdo con usted, don Carlos Ruiz, que entonces no se necesita ninguna ayuda, porque para eso que se le dé al parado. Ya claro, pero estamos hablando de que no llega. Estamos hablando de que es un hecho que no llega. Condiciones. Vale, ¿sabes lo que está pasando ahora? ¿Y qué hacemos con Nova Galicia Banco, don Carlos? Es que esa es una parte del problema. Es decir, aquí... ¿Le damos los 7.000...? Bueno, yo creo que es una catástrofe. Pero ¿millones? Bueno, yo creo que no, que hay que dejar quebrar. ¿En qué sentido? Vamos a ver. No hay empleo que hay que dejar porque quebrar. No hay crédito. Hay que dejar... No hay empleo porque no hay crédito. Ahí estamos bien. de acuerdo. Es decir, el problema del empleo es el problema del crédito. Entonces, claro,
¿Por qué no hay crédito? Pues entre otras cosas, porque el dinero, y estamos pidiendo prestados, queremos pedir prestados 50.000 millones de euros, que es una cantidad 50.000 dice que es lo que necesitan, alucinante. pero se ha pedido 100.000, ¿no? Queremos pedir ese máximo. dinero no para dar créditos, sino para tapar el agujero de los bancos. Sí. Esto es una locura. Claro, claro, Porque claro. ese dinero, estoy totalmente si de en acuerdo. lugar de tapar los agujeros de los bancos, se utiliza, por ejemplo, estableciendo un banco público, para que ese dinero sean créditos. Es decir, Claro. porque ¿qué diferencia hay? Es decir, si vamos a nacionalizar las pérdidas, creamos un banco público que dé los créditos, que por ley esté obligado a facilitar el crédito. ¿No existe el ICO, el Instituto de Crédito Oficial? Sí, sí. ¿Por qué no vamos a admitir Sí, no, que no, O ayudar, lo que proponía una vez, Estamos usted, en un mercado ayudar a con los unas bancos que reglas van del bien, juego que no Caja permiten. Rural, lo que yo creo Banco es que Echevarría, por ejemplo. dar 40 o 50.000 millones Sí. para tapar unos agujeros, que en el fondo, no nos engañemos, esos agujeros a quienes perjudican es a los ricos. ¿Por qué? Porque la ley española a la clase media y baja le garantiza sus depósitos hasta 100.000 euros. Como haya Quien que echar sale mano de eso, perjudicado con la quiebra del banco es quien tiene más de 100.000 euros. Que yo creo que ya son personas de un nivel... Bueno, pues como decía antes, ¿Eh? que efectivamente el tema bancos siempre da Sabes mucho que- juego y podríamos hacer un monográfico solamente con anécdotas como las dos que don Gaspar acaba de Sabes que el próximo comentar. lunes, exdirectivos de Nova Caixa Galicia pasan a declarar a la Audiencia Nacional para que expliquen a ver... Pero esos- sabe Pues que- hablaremos sabe de, que por hablaremos la de todo póliza, ello. que lo Bien, cual es- pues por la póliza las los abogados lo pensiones, paga las la caja. pensiones No tienen sabía. que, las pensiones tienen Fíjate. que, el gobierno está obligado a Es que es subir una las tragedia. pensiones, según declaró el secretario de Estado de la Seguridad Social, don Tomás Burgos. Lo oímos. El gobierno lo único que tiene descartado es no cumplir la ley. Es decir, y por lo tanto la ley vigente, la Ley General de Seguridad Social, compromete a este gobierno. Es decir, no vamos a estar reiterando el mismo mensaje una y otra vez. Este gobierno ya tomó una decisión, siendo muy consciente de la decisión que tomaba cuando revalorizamos las pensiones el 1% a comienzos de año. Cualquiera de la mesa, no hace falta Bueno, que yo pues les muy dé la fácil, muy palabra. fácil. Bueno. Vamos a ver, Bruselas ya está controlando esto. Ha sido Olin Rehn que ha dicho que, bueno, que la edad de jubilación hay que subirla y que... Bueno, eso es otra cosa. Sí, no, pero espera, que la edad de jubilación hay que subirla y que las pensiones tienen que ponerse en su sitio. Quiero decirte... Como que fueran tan altas. Bueno, pero ¿qué te demuestra esto? Que están ya, lo que hemos dicho en más de una ocasión en la bitácora, no es que estemos, digamos, estamos administrados y ahora cualquier movimiento que se haga, automático, y ojo con el rescate, que a lo mejor aquí estamos discutiendo si autonomía sí, Senado no y demás. Y nos dicen que no, que no. Y nos dicen que no, Claro. que es precisamente el motivo del por qué no se ha ido al rescate. Es lo ya. que se está negociando Es ahora. lo que se está negociando. Las condiciones. Punto Claro, por punto. claro. Porque efectivamente, no, De Guindos dijo, es que esto no se puede decidir en 30 segundos. Efectivamente. Y la señora Merkel tiene elecciones en Alemania, también. En Que ella Alemania. tiene que... Y es que les van a tener que pagar. Sí, por eso digo que tiene que explicarlo allí. Entonces, el tema de las pensiones, pues yo creo que es triste, efectivamente, que las pensiones están lo que están, porque además ya no solamente eso, es que hoy un pensionista está manteniendo ya no solo a su casa, sino Efectivamente, a los hijos. a los hijos Y a los nietos. y a los nietos. Y a los Pero nueros. cada vez hay menos Sí. cotizantes a la seguridad social, como sabe, que implica que en definitiva tienen que pagar a su vez por los pensionistas que cobran una cantidad mínima. Eso es efectivamente algo crucial y aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, es decir, es que las condiciones deben de empezar por cualquier mínimo planteamiento serio, es como el que se había hecho, mire, dinero a los bancos,
Perfecto, pero con estas condiciones, para que llegue el dinero a quien tiene que llegar. Los altos cargos, la multiplicidad de asesores, etcétera, pues no, esto hay que recortarlo antes de recortar al pensionista. Es así. Claro, pero es que eso no claro, se está haciendo. eso lo venimos diciendo aquí desde... Solo hay que ver, Y cualquiera que preste analizar dinero lo va a decir, ¿eh? empíricamente las cajas quebradas, las cajas nacionalizadas, cuánto dinero han recibido y cuál ha sido la evolución de su crédito a los particulares. La cantidad de crédito recibido sube, los créditos a los particulares bajan. Está claro, ¿no? Lo que está pasando. La cantidad de crédito ha subido y la cantidad de indemnizaciones a los altos cargos, la mayoría de ellos, por eso tampoco hay demasiado problema político en España, porque estaban todos los partidos políticos financiados gratis. Financiados y dirigiendo en los consejos de administración con nulos conocimientos, no solo bancarios, sino, vamos, de elementales reglas matemáticas. Así es, la delegada del gobierno... No sé si usted era uno de ellos. No, yo no era uno de ellos. No ha tenido esa suerte, la verdad. No, ni suerte ni desgracia. Una tampoco. vez lo dije y había es un sector que tampoco y había un nunca me ha alcalde que interesado. dice, sí, bueno, es verdad, yo era veterinario y le dije, no, usted era el único que por Óigame, su que en profesión Orense hay podía gente que no estar. se habla precisamente por eso. Pues no lo sabía, pero quiero Pues decir, sí, precisamente a lo por- que voy. ¿Quién? Quiero decir, como hacer demagogia es algo Por muy nombramiento fácil. de consejeros y demás. Y plantear soluciones es lo difícil. Yo no creo que Olli Rehn esté planteando que haya que no cumplir la ley, el Pacto de Toledo, y que las pensiones se revaloricen automáticamente, como dice la ley. Lo que está planteando es lo que ya se ha planteado hace 10 años en Suecia, que tenemos que cambiar nuestro sistema de cálculo de pensiones, sobre todo de los que están hoy en el mercado laboral, por ejemplo yo, y de cuando alcancemos la jubilación, pues en qué condiciones las vamos a alcanzar, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es la perversión de que hacen falta 20 años de cotización para tener una pensión contributiva. Sin embargo, prácticamente la diferencia que hay entre una pensión contributiva y no contributiva con 20 años de cotización es mínima, con lo que el que haga el cálculo de que para cobrar dentro de 20 años lo mismo, pues estoy en el paro, aparezco en el paro. Por eso este país no se hunde a pesar de tener 6 millones de parados, porque tiene en el sistema ese tipo de perversiones. Pues ese tipo de cuestiones las vamos a tener que corregir, ¿no? Pues habrá que tener en cuenta toda la vida laboral de la gente, habrá que poder permitir sistemas mixtos de recapitalización a aquellos que así lo quieran, etcétera, etcétera. Y yo creo que es a lo que se refiere el señor Olli Rehn. Y si somos el país con una de las tasas de esperanza de vida mayores, es decir, cuando creo que este sistema que tenemos en Europa, que es un gran logro de pensiones, se estableció en Alemania, ¿no? Y cuando se puso la edad de 65 años para jubilarse, la esperanza de vida en Alemania era en 66 de media. Es decir, el sistema de pensiones estaba calculado para sobrevivir un año. Doña Cristina, una última cosa antes de pasar a Eu otro creo que tema. parte da solución pasa porque non van a vir da Unión Europea a solución, senón que van a vir de que os países nos plantexemos o que está pasando, non? España eu creo que está moito a diferenciarse de Grecia, de Portugal, de non sei que, non queremos estar no mesmo grupo que esos países. Se nos plantexáramos as cousas conxuntamente, pois outro tipo de presión faríamos, outro tipo de respostas teríamos, me parece a min, vamos. Creo que estos días anunciaban que iban a facer folgas xerais os 4 países, Grecia, Italia, e non é que eu confíe nas folgas xerais tal como se plantexan ou se propoñen polos sindicatos, non? Pero sí que a línea internacional ten que estar, o traballo, o problema do paro aquí ten que ver coa escravitude en China, e se non somos capaces de loitar por unha sociedade diferente, pois non somos capaces de solucionar os temas a longo prazo, non? Muy interesante lo que dice Cristina. Bueno, pues a propósito de las huelgas generales y todas estas movilizaciones que está habiendo en la calle, la delegada del Gobierno se pronunció en este sentido, y Cristina Cifuentes, y bueno, pues aboga por modular el derecho a manifestarse, y precisamente la refrendó el fiscal general del Estado, Torres Dulce. Don Carlos. A mí me ha dejado un poco perplejo, si le digo la verdad.
Porque creo que la regulación española es buena. Dice que es del 83 y que es muy antigua y que en Madrid está tomado prácticamente la calle. Es que el problema, no nos engañemos, es que no aplican la ley. No es que la ley sea mala, es que no la están aplicando. Es decir, la ley, entre otras cosas, obliga a que haya una comunicación previa. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que una manifestación se quiera hacer en un lugar donde puede provocar un colapso del tráfico, etcétera, bueno, pues la administración puede prohibir la manifestación en ese lugar para ofrecer una ubicación alternativa. Es decir, que el supuesto problema de que esto es que interrumpe, y es verdad, pero está ahí en el medio de la Castellana, etcétera, bueno, pero es porque la administración no cumple con su deber. Es decir, si la manifestación no ha sido comunicada y se hace en un lugar céntrico, en una calle principal, pues la manifestación es ilegal, punto. Y ya la ley lo dice. Sí, la ley orgánica es del 83, es un derecho como otros muchos, como el de expresión, el de manifestación, de reunión, que están además regulados en la Constitución. Si se acuerdan, en 1992 ya en que entonces era alcalde Álvarez de Manzano, el manifestó, intentó establecer una especie de manifestódromo para tratar de ubicar todas las manifestaciones en Madrid en un mismo lugar y evitar estos disturbios, porque sí que es cierto que todos estos derechos constitucionalmente garantizados, ninguno de ellos es ilimitado, ninguno de ellos es absoluto, tiene que respetar lo que decía usted, es decir, si bien es cierto que no necesita una autorización previa, sí que necesita una comunicación previa y que sí que se puede alterar, modificar razonadamente en función de las circunstancias que se producen, o si puede modificar las circunstancias cuando existe una razón fundamentada de alteración de otros derechos fundamentales. Y yo creo que ahí, evidentemente, lo que decía, hay un marco legal, pues bueno, relativamente desde el 83, tampoco es tan antiguo desde el punto de vista legislativo, que permite en su ejercicio que no altere los derechos de los demás ciudadanos, claro. Pero bueno, es que 2.500 manifestaciones últimamente en Madrid son muchas y tampoco puedes los ciudadanos que lleguen dos horas más tarde a casa. Sí, pero es que se puede prohibir en un lugar. Ah, bien. Es que eso la ley lo pues permite. Ya está, la casa cuando campo, existen razones fundadas, ¿no?, de alteración de orden público. Yo creo, y cuidado, porque lo mismo no me expreso por corrección, por falta de formación jurídica, pero a ver si doy establecido. No se preocupe, que le corregimos enseguida. Por eso. Está don Domingo ahí, bueno, al quite, como dice a lo que voy. Yo creo, WhatsApp, o entiendo que lo que plantea la señora Cifuentes no es un tanto un cambio de la ley como que esa ley nunca ha sido desarrollada, ¿no? Quiero decir, es una ley orgánica que desarrolla el artículo de la Constitución. Exacto. Entonces me refiero, en España ha pasado una cosa, hemos pasado de la calle es mía a la calle es nuestra, ¿no? Y como no está bien claro es decir, aquí lo que no está por escrito parece como que no hay que cumplirlo. Y se vio en el 15M. La gente tiene un sentimiento de que la democracia es de que lo público es de todo, pero llevado a lo radical, y que la calle es nuestra y que la podemos ocupar y que prima ese derecho sobre otros derechos. Entonces, pero esa es una realidad en nuestro país, ¿no? Y vemos cuestiones como lo que pasó. Hombre, yo creo que la realidad es que la mayoría de las manifestaciones que hay en nuestro país son pacíficas. Sí, esa es la realidad. Yo creo que acampar, en la Puerta del Sol no es ser pacífico. Responden a un descontento. Es decir, acampar en la Puerta del Sol, interrumpan el tráfico. Yo creo que acampar en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor de mi ciudad, yo eso no lo considero pacífico. Hay formas de legislar eso, es decir, vamos, es que hay muchas formas de ser agresivo, y yo creo que eso es ser agresivo. El problema de fondo que yo le veo también, que no sé si a veces se ha destacado, es la cantidad de millones
que cuesta eso. Claro es decir, que cuesta. Aparte del retraso a la gente y de la Un alteración, helicóptero el circulando mantenimiento, cuesta. sí, totalmente. Las dietas a Yo los estuve en Madrid guardias, el a los sábado policías, y el la domingo, limpieza. hombre, eran ingeniosos algunos lemas como de Urdangarín a trabajar en el Burger King, que estaba allí cerca de un McDonald's que había allí cerca de Neptuno, o que el próximo parado sea un diputado. Y perdón, Claro sé que si sí. si alguno de ustedes dos se sienten No. aludidos. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que la señora Cifuentes decía que cada vez que al amparo de la ley hacían un recurso para alterar algunas de las condiciones de la manifestación programada, el Tribunal Superior de Justicia Claro, de Madrid ahí fallaba está, en contra. ahí está. La claro. culpa es de una mala interpretación de la ley por los tribunales. Porque Bueno. el problema efectivamente es que los tribunales... Otro tema muy interesante. Otro monográfico. Pero tenemos, decir una cosa sí, nada más, pero una tenemos cosa. que dedicarlo, incluye ya en la cosa, recta final. una cosa. Vamos a dedicar estos últimos minutos, como siempre, a hablar de la precampaña electoral de las elecciones gallegas. Bueno, Mañana. Don Gaspar, Mañana. Viernes a las 12. precampaña, Sí. campaña, A cero. efectivamente. A cero. Precampaña, campaña, venga, diga la cosita que es eso y ya lo ¿Y unimos. de qué vas a hablar, no, Gaspar? no, Que así entramos después ya en... No, pero eso es una chorrada. Dígalo, quiero decir. Que estamos en Que directo. claro. Ah, no me Estamos en había... Bueno, pues nada, era para contestar aquí a Cristina. De pacíficas... Entonces teño derecho a réplica. De pacífica nada. Las manifestaciones son pacíficas, pero a veces un letrerito o una pancarta puede insultar mucho más y puede ser más violenta Que una patada. Que una patada, ni más ni menos. Y otra cosa, hemos pasado... A mí me parece que ir contra a realidade un pouco, nunhas situacións que xa vivimos onde se poden convocar a miles de persoas sen Bueno, ningún tipo de, o sea, vamos con todo con tipo la- de facilidade, Bueno. Vamos con- intentar desde o poder no me atornillar sean, eso. Nada, ya está, no me estoy sean de acuerdo anárquicos. contigo. Venga, Ahora- vamos con Ya la, está, vamos con la vamos a- precampaña. Muy bien. Había sacado estos puntos referente al presidente de Navantia, que salió ayer al paso de la polémica y aclaró que sí, que en efecto que había un convenio firmado con Pemex Internacional, pero que bueno, como este tipo de contratos hay unas cláusulas que hay que analizar y negociar con los armadores. Por otra parte, la Junta Electoral le obligó al Partido Popular, por una denuncia de los socialistas, a retirar de su web pues algunas informaciones que bueno, pues no se pueden hacer en campaña. Otra cosa, que Sociedad Civil y Democracia dice que si sacan representación, que sus diputados renunciarán a privilegios de la casta política. Al mismo tiempo, Compromiso por Galicia, que pide una solución política para resolver el tema de las preferentes, y lo mismo el partido que decíamos anteriormente, Sociedad Civil y Democracia. Y del PP pues pide 4 años más de estabilidad, y que ahora que ya hemos cumplido con el déficit, pues es hora de empezar a crecer. Con todo este sembrado, analicen y cojan por donde quieran. Es que hasta el rabo todo es toro, ¿eh? Como Vamos a ver. decía, hasta el día de las elecciones, pues hay que... Lo de Pemex me parece una tontería, se ha sacado de contexto. ¿Cuántos actos está haciendo el presidente en funciones a lo largo del día? Que se pueden considerar o no considerar políticos, no sé. Don Gaspar, ¿me permite una precisión? Sí. El presidente y el gobierno, y si no que me corrija aquí un ilustre catedrático, queda en funciones el día de las elecciones, ¿eh? Ah, sí, en este momento no está en funciones. Bien, pues perfecto. El presidente... Efectivamente, los diputados son los que Sí, han los perdido... diputados son los que... Porque está Don cerrado Javier, el Congreso. ya ve que no es dicho el eso. único que carece así de conocimientos jurídicos en su amplitud, quiero decir- que todos cojeamos, pero tenemos Lo que aquí pasa, a los expertos perdón, don para ello. Gaspar, no es que esté en funciones, sino que está en una situación muy peculiar, que es presidente candidato. Bueno, pero jurídicamente es presidente... Por eso digo, es presidente candidato, es decir, que sigue siendo presidente al mismo tiempo que es candidato, y eso provoca unas Sí, situaciones solo muy cesa, delicadas. lo dice la Constitución y todos los estatutos, el día de las elecciones, que es cuando efectivamente Hay que elegir al nuevo. ha cesado Pues mira, y y entonces el Parlamento hay un tiene traspaso, que elegir al nuevo. un traspaso de Más poderes. fácil me lo pones. Vayamos con el toda una análisis, atrapallada. vayamos con el Porque análisis. al final, al final es presidente y además debe serlo. O sea, Claro. mientras esté debe serlo. Por eso decimos que si en funciones, que si no funciones. Esto de Pemex, pues ha ido
y ha asistido al Consejo de Administración porque Alberto Núñez Feijóo ha sido partícipe de que esto exista. Si coinciden elecciones, que va a desaparecer o ponerse una capucha. No, bueno, hay la ley electoral, hay unos Además, tú has estado en la Junta Electoral. Hace muchos años ya. Entonces, es que el problema está en la ley electoral. No es así. Es igual que las campañas y precampañas. Es que hasta pasado mañana no se puede pedir el voto. ¿Y qué pasa? Bueno, pero mire, yo que he llevado temas de conflictos internacionales, hay una cuestión que es innegable, y es que hay unos compromisos de confidencialidad, es decir, estos contratos en concreto no se pueden hacer públicos porque esta empresa, ni cualquier otra, no va a hacer públicos las condiciones, las circunstancias, lo que cobra por esto o los operarios que tiene que emplear para hacer esta o cualquier otra actividad. Eso es evidente, porque están constantemente, creo que además, en tela de juicio algunas de las condiciones de... Estos son contratos sometidos a unas cláusulas de confidencialidad elemental, se los van a dar a los competidores. Bueno, pero tú ves Don Carlos, usted escribió en su blog que a Feijóo que le perjudicaba el no haberlo explicado bien, el haber... Vamos a ver, en primer lugar, el hecho de que la Junta Electoral Central, creo que con razón, haya sancionado y obligado a retirar esto, pues yo creo que es negativo para el presidente actual. Yo creo que eso es negativo. Yo creo que a la mayoría de los ciudadanos... Yo creo que no, que doble rédito político. No, bueno, y en segundo lugar creo, y ahí está el problema, bueno, que efectivamente Pemex Internacional está participada al 100% por Pemex, pero no es Pemex. Ya. Es decir, el mero hecho de que no se haya, con lo fácil que es, haber informado correctamente. Porque claro, luego ha pasado lo que ha pasado en México, que Pemex dice nosotros no hemos firmado, y es verdad, Pemex como tal no ha firmado, ha sido Pemex Internacional, que no es lo mismo, aunque Pemex Internacional dependa de Pemex. Claro. Entonces, este tipo de cosas que yo... Pero eso es universal. Bueno, bien, pero sí, pero yo se creo presta... que aquí estamos, quiero decir, Pemex, que es una empresa de capital público, pues tiene unos intereses geoestratégicos, incluidos en Europa, que le llevan a que le pueda interesar apoyar el naval en Galicia. Eso no lo puede decir así descaradamente en México, porque al ser dinero público hay sectores que presionan al gobierno, claro. Y es lo que pasa al final. Los mexicanos que se han quedado sin eso. En un mundo global donde la comunicación ya no tarda un mes ni 15 días, que casi a los 2 minutos claro. Bueno, ya ¿y se cómo sabe lo que hay en otro continente. Es un tuit, enseguida. ¿Y cómo están viendo? ¿Cómo están viendo la pre-campaña, campaña y demás? Yo estoy deseando que empecemos ya con la campaña. A pedir el voto, sí, venga, a pedir el voto directamente. Para poder, efectivamente, y cada uno que diga lo que piensa de verdad, porque en realidad lo dicen. Sí. Lo ¿No lo dicen, están diciendo entonces? Pero parece ser que no. Entonces vamos a ver la diferencia. Yo es lo que quiero saber. A ver, a partir del viernes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, don Carlos sostiene que Sociedad Civil y Democracia tiene el apoyo del Partido Popular. Yo no sostengo. Bueno, vamos a ver. Yo digo que es y una eso hipótesis. lo disimulan ¿Cuál bien. es el verbo? Es una hipótesis, claro, ver, vale, es una hipótesis, efectivamente. Escribió que podría posiblemente tal. Hombre, y que sería... Yo lo que digo es Bien. que es un hecho que la campaña al señor Conde se la ha hecho el señor Feijóo. Se la está haciendo bien, sí. Sí, porque quien más ha hablado en estas semanas de Conde ha sido el señor Feijóo, Núñez Feijóo. Aunque diga en una entrevista que le hace en Prensa Digital, dice, no, es que en Galicia no se habla de Conde. Digo, ¿cómo que no se habla? Usted habla de Conde. Entonces, claro, que el actual presidente, el señor Núñez Feijóo, haya hablado del señor Conde continuamente, ha puesto al señor Conde en el centro de la campaña. Eso es un hecho. Entonces, una de dos, o ha sido una torpeza o forma parte de un plan B. Un plan B. Yo no lo sé, porque yo no estoy en esos centros de decisión, evidentemente, pero bueno, no hay un deja plan de B, ser don Gaspar. sospechoso, ¿no? Por lo que usted sabe y que pueda decir... Sí, entonces hay un plan Barrón dentro de la campaña. Un plan Barrón. B de Barrón. Plan B. Hay un plan B, ¿no? Vamos a ver, no existe ninguna Vamos a ver, pero hay un plan B trazado o hay un por si acaso No, la realidad, vamos a ver, la realidad. Mario, si hubiera podido, hubiera entrado en la órbita del Partido Popular, por ejemplo, en las municipales en Orense, que estuvo
por lo que yo sé, intentado... Pero no ha querido ni Feijóo ni Rajoy. Bueno, es el Partido Popular el que no quiere a Mario Conde en sus filas, por eso que se convierte ahora en el plan B. Ha dicho que pactaba con el Partido Popular menos con el señor Feijóo. Bueno, es parte de la comedia. Sí, pero una cosa es ir él solo y otra cosa es ir, digamos, con la masa social que él tiene de descontentos. Yo no sé si es una mala estrategia política. Yo lo que entiendo es que el presidente del Partido Popular quiere dejar bien claro que el partido o Sociedad Civil y Democracia no es lo mismo ni que el PP, ni parecido, ni de pacto. Ni que un apoyo a ese partido le favorece al Partido Popular. Eso es lo que ha querido marcar. Y además, en todo caso, sí que yo estoy de acuerdo con usted y por eso ya concluyo esta intervención en que la mejor propaganda es continuamente hablar de ello. Pero fíjese, yo creo que, ya que usted centraba el tema en las elecciones, el problema básico es captar, sobre todo a los nuevos electores, nosotros que estamos trabajando con jóvenes, que una vez que hacen muy preparados, máster, estudios de idiomas, etcétera, no tienen un futuro laboral a corto plazo, nada halagüeño por lo menos. Evidentemente hay que captar a esos nuevos electores, a los antiguos electores que están descontentos porque se les ha subido los impuestos, se les ha bajado el sueldo, etcétera. Y hay que, en definitiva, yo creo que lo principal de la campaña, con las nuevas tecnologías a las que tan aficionado está don Gaspar, porque esa es la realidad actual, ya no son, es decir, ahora es un candidato en la red, es decir, en Twitter, en todos los medios de comunicación social cibernéticos, y hay que captar ese interés porque creo que uno de los principales problemas que se encuentran es con la abstención. Y fíjese, ya que no está aquí nuestro ilustre colega de tertulias tan experto en Ortega, aunque no quiere calificarse como Bernardo, un saludo. Ortega y Gasset dijo que inclusive cuando desesperados nos abandonamos a no decidir, es decir, que sería el supuesto, que sería el supuesto de la abstención, nos abandonamos a lo que quiera venir, incluso, decía Ortega y Gasset, en ese caso hemos decidido no decidir. Por lo tanto, yo creo que el problema que tienen cualquiera de los partidos es captar a ese que está pensando y por tanto hay que hablarle de lo que le importa, que está pensando que su problema, que no viven de la política ni son políticos. Pero hay que contarle la verdad también. Claro, que hay que contarle la solución de los problemas reales del ciudadano. Cristina, ¿qué contamos a toda esta gente joven, sin trabajo, desencantada, gente que no cree? Y mayores que tienen peligro por las pensiones. Sí, completamente en contra de los políticos, conscientes de que hay una casta a la que defiende don Javier, o le tocó defenderla en el programa anterior. Eu creo que, vamos, como evidentemente non hai credibilidade nas opcións políticas, en moitas delas, polo menos, o que se ten que plantear calquera ante unha campaña electoral, eu creo que, vamos, protagonizar o máximo posible, buscar as máximas opcións posibles e, sobre todo, comprometer a súa vida con algo, con calquera cousa. O sea, non podemos ter unha con calquera cousa que vaya ben dirixida. Non podemos ter unha sociedade apática, unha sociedade que non vote, unha sociedade que emigre. Non podemos tela, senón non hai futuro, non? Entón, en canto á estabilidade de Feijóo, en canto aos recortes dos privilexios de Mario Conde, vamos, que credibilidade ten eso? Cando a estabilidade de Feijóo estamos vendo, porque estivo 4 anos estable, e a estamos padecendo, non? A estabilidade económica é mentira que se estén cobrando a 50 días as empresas, ou polo menos non todas, se minten as contas. O de Mario Conde, pois bueno, co seu pasado, eu non sei se devolveu todo aquelo do que foi acusado, non? ¿Lo devolvió todo? Acusado. Yo creo que no. Estuvo condenado por 20 días, por 20 años. Es que es uno de los afectados. Bueno, usted. No, él no, pero su familia. Míos, sí, quiero decir, cuéntelo que dije que lo un personaje que pasa uns tempos en prisión y que sigue siendo millonario. Pero es un poco como los de las preferentes, ¿no? Los que eran accionistas. ¿Qué le pasó a su familia? Los que eran accionistas de Banesto por tradición o por formar parte de gente que participó en la fundación de Banesto, es decir, en otras comunidades autónomas, no es la nuestra, estaba muy extendida la tradición de ser accionistas de Banesto, sobre todo en familias rurales, por ejemplo en Castilla y León o tal, y a esa gente que incluso lo tenía orgullo el ser accionistas de ese banco, pues se le produjo un gran quebranto del que nunca se recuperaron, ya no solo por no recibir dividendos, sino por el
el valor en el que quedó todas esas acciones que tenían en ese banco. Pero bueno, yo solo quería hacer un matiz. Yo no defiendo a ninguna casta política, ni me considero miembro de ninguna casta. Yo lo que defiendo es la política como actividad. Me da igual, dentro de un marco. Dentro de un marco. Yo decir que estamos ya fuera de tiempo, pero quiero que acabe Cristina. Quiero que acabe Cristina con su discurso. Nada, a nosa proposta é a de solidariedade e autoxestión internacionalista. Nos en campaña política, os temas que plantexamos, pois, por exemplo, este sábado temos un acto para denunciar este tema da explotación e da escravitude e, vamos, que todo o mundo que este en Santiago pode acudir. A nosa proposta está aí, vamos, pero eu invitaría a todo o mundo a un exercicio de responsabilidade consigo mesmo. En Galicia, escravitude, en Galicia. Con empresas galegas tamén, sí. E invitaría con un exercicio de responsabilidade na xente nova e de non dimitir da capacidade política do que di o compañeiro, non dimitir da capacidade política que temos todos, porque senón... Sí, ya lo decía 30 segundos para cada uno, que estamos fuera de tiempo. No, bueno, yo solo quiero decir que la campaña promete ser muy interesante y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que se vaya diciendo, porque creo que lo que se diga en estos días puede ser decisivo para el resultado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno. Don Gaspar. Voy a ser breve, contestando al amigo Carlos. No hay compinchamiento ninguno entre el Partido Popular y Mario Conde, y después tendremos tiempo e iremos contando el por qué lo sabemos en propia carne. Primero. Segundo, a Francisco Javier y a Cristina. El próximo fin de semana en Intereconomía, concretamente en Universal Radio, podéis conectar por internet www.universalrtv.es, no es publicidad. Sí, pero vale, puede hacerlo tranquilamente. Pero no quiero que se entienda más. Así. Vamos a contar la otra historia, lo que nos ha contado hasta este momento el caso Banesto. Va a ser testimonios, va a ser cosas que están ahí y que hasta este momento no se han contado. Si no lo podéis escuchar, yo o sea, la cara blanca de Banesto, vaya. La otra parte, porque tú sabes que hay cosas que muchas veces la se leyenda pueden contar. Blanca. La otra parte. Y te doy mi palabra que no voy a Bien, pues en Universal Radio, digamos otra vez la frecuencia. www.universalrtv.es. Lo emitiremos desde el viernes a las 12 de la noche hasta el lunes a las 12 del mediodía. Ininterrumpidamente. Vaya, no, eso sí que es campaña. Exacto. Eso sí pues que es campaña para la sociedad civil y democracia. Continuaremos hablando la próxima semana en programas muy inoportuna. Sí. En programas sucesivos. Don Gaspar, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Don Carlos, gracias por venir. Don Javier, muchísimas gracias. Don Domingo, dígame, además es entre estos dos compañeros de tertulia me sentí como entre Aristóteles y Platón, porque reivindicaban la política y Aristóteles ya decía que el hombre es un zoon político, un ser social al que no es indiferente la regulación de la sociedad. Muchísimas gracias, doña Cristina, gracias. Ya ve, entre tantos no tuvo tiempo para decir todo lo que quería, pero bueno, tendremos más programas y habrá más oportunidades. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.